Absolutamente todos aprendemos de alguien. Una persona que está en una posición de enseñar es porque tiene algo para entregar a alguien más. Puede que sea bueno o puede que sea malo. Tú estás en esa posición, en la posición de enseñar. Enseñas por lo que dices, enseñas por lo que haces, enseñas por tu estilo de vida, enseñas por medio de tu personalidad, de tu carácter, de tu actitud, de tu conducta. En el planeta Tierra existen dos clases de seres, los que son llamados hijos de Adán y Eva y los que son llamados hijos de Dios. Los hijos de Adán y Eva son llamados hijos de las tinieblas, mientras que los hijos de Dios son llamados hijos de luz. Los hijos de Adán y Eva son herederos de muerte, mientras que los hijos de Dios son herederos de vida. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En este versículo 12 podemos destacar varias palabras. La principal es maestro. ¿Quién es un maestro? Es una persona de gran experiencia y de sabiduría, con la habilidad de poder enseñar. Tiene conocimiento. La Sagrada Escritura menciona que todos los que son hijos de Dios son personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, de los planes, los propósitos divinos. Como discípulos de Jesús, como estudiantes de las Sagradas Escrituras y alumnos del Espíritu Santo, nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñar a otros a través de la experiencia y la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, a través de la habilidad que el Espíritu Santo nos da de conocer el plan, propósito y objetivo del reino de los cielos a favor de los seres humanos. Dios quiere perdonar a los seres humanos, justificarlos y reconciliarlos de tal manera que ellos puedan ser libres del miedo, del sentimiento de culpabilidad y de vergüenza que los mantiene atrapados bajo la tiranía de Satanás. Ahora bien, en el versículo de Hebreos 5:12 dice, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú de haber aceptado a Jesucristo? ¿Cuántos meses, cuántos años tienes tú de haber aceptado a Jesucristo? Jesucristo entró al planeta Tierra y llamó a 12 para que estuviesen con él. Y en 3 años Jesucristo los entrenó, los enseñó, los discipuló, los capacitó y los delegó. Hoy en día, en pleno siglo XXI, nosotros necesitamos dentro del cuerpo de Jesucristo personas que ya tienen la capacidad, que tienen la experiencia, que tienen la sabiduría y la habilidad para dar a conocer el reino de los cielos. Sí, sabemos que existen dentro del cuerpo de Jesucristo personas que son niños en la fe y personas que son maduras en la fe. Esto pues indica que los niños están en un progreso hacia la madurez, no se pueden quedar como niños. Y esto implica que los que son maduros entran en una responsabilidad maravillosa de trabajar con la bendita Trinidad Divina y por consecuencia ser parte de este núcleo maravilloso de delegados a dar a conocer el Evangelio. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esto implica que muchos cristianos dentro de la iglesia, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo, no tienen la habilidad de poder enseñar todavía, de poder discipular a otros, porque continuamente están siendo partícipes de leche y por consecuencia son inexpertos. ¿Qué significa la palabra inexperto? ¿Qué implica esta palabra? La palabra inexperto implica que una persona tiene poca o ninguna experiencia en algo y por tanto no es competente. Un niño espiritual que se mantiene simplemente alimentándose de leche
no va a desarrollarse y no va a crecer a la dimensión y a la posición en la cual personalmente sabe beneficiarse por la palabra de Dios de todas las bendiciones que Dios le ha entregado, de todos los beneficios que Dios le ha entregado. No puede deleitarse en todos los derechos y privilegios que Dios le ha entregado, y mucho menos no puede entrar en la dicha de poder ser responsable en aquellas áreas que el Señor ha dejado a su iglesia para que representen en el mundo como testigos, como obreros en su viña, soldados en su milicia, ministros de reconciliación y embajadores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía participan simplemente de leche y por consecuencia, siendo inexpertos, son personas que tienen poca experiencia en el Evangelio, en la doctrina del perdón, en la doctrina de la justificación, en la doctrina de la salvación, en la doctrina del nacimiento de nuevo. Y por consecuencia no son competentes para poder asistir y ayudar a los descendientes de Adán y Eva. La Escritura dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Muy importante. ¿Han alcanzado qué? Madurez. ¿Qué significa la palabra madurez? Es un estado en que la persona ha alcanzado un desarrollo completo. No estamos hablando de perfección, porque eso lo vamos a alcanzar el momento que regrese Jesucristo, pero estamos hablando acerca de capacidad de poder enseñar a otros. Eso implica que tú eres una persona que de la infancia vas a atravesar un periodo de ser enseñado, de ser administrado, de ser ministrado, para llegar a la posición de ser una persona madura como hijo de Dios. De tal manera que, habiendo alcanzado este desarrollo completo, tú seas una persona experta. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez se alcanza, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero es el resultado de una constancia y de una continuidad, siendo bendecidos por el gran Maestro, el Espíritu Santo, que vive y radica dentro de los hijos de Dios y que está ahí con el propósito de llevarlos a través de el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, por revelación e iluminación, de tal manera que sus mentes sean renovadas y transformadas, de tal manera que el Hijo y la hija de Dios puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La madurez es para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es mi anhelo y mi deseo que en este día tú puedas meditar en estos hermosos 3 versículos de Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al versículo 14, y que puedas entender que sí hay un tiempo de ser niños y de tomar leche, pero no nos podemos quedar ahí. Es necesario de participar del alimento sólido para que volvamos a una posición de ser expertos y que por consecuencia, habiendo comido alimento sólido, tengamos continuamente discernimiento entre el bien y el mal y seamos esos vasos útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Te recuerdo que esta enseñanza para los hijos de Dios no es para que sean salvos, no es para que sean hijos de Dios ni para que tengan vida eterna, porque por gracia ya lo somos, pero es con el propósito y el fin de que abandonemos la niñez y la infancia y prosigamos a la madurez espiritual, de tal manera que podamos servir con ahínco, con fidelidad y fervor. Que Dios te bendiga.